Gracia y paz a cada uno de ustedes. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El título del sermón de hoy día es: ¿puede un libro antiguo darnos esperanza hoy? ¿Puede un libro antiguo darnos esperanza hoy? Queridos amigos, las escrituras del Antiguo Testamento fueron divinamente preservadas para enseñarnos que el mismo Dios que mostró paciencia y consolación a su pueblo a través de la historia nos da hoy esperanza firme en medio del sufrimiento y nos capacita para vivir en unidad cristocéntrica como iglesia. A manera de introducción, ¿cierto?, en este sermón, justo antes de estos versículos 15, versículo 4 y 5, Pablo está hablando sobre cómo Cristo no se agradó a sí mismo, sino que llevó nuestros reproches, citando el Salmo 69, para probarlo. Y aquí Pablo hace una pausa estratégica y explica por qué puede tomar un salmo escrito 1000 años antes y aplicarlos con autoridad apostólica a la vida de Cristo y a nuestra conducta presente. Qué tremendo, ¿cierto? Bueno, la conexión es vital. Estos versículos fundamentan todo el método de Pablo. Él no está haciendo interpretaciones caprichosas o antojadizas del Antiguo Testamento. Está operando bajo un principio teológico que ahora hace explícito. Todo lo escrito antiguamente fue preservado divinamente para nuestra instrucción. Si no entendemos esto, queridos hermanos, perdemos la base de autoridad para aplicar toda la Escritura a nuestra vida hoy. En el mundo del siglo I, esto era revolucionario. Roma era el centro del poder imperial y allí había una pequeña iglesia dividida entre judíos y gentiles, los romanos. Los creyentes judíos, expulsados por Claudio en el año 49 después de Cristo, habían regresado tras su muerte para encontrar una iglesia mayoritariamente gentil, con prácticas diferentes. Las tensiones entre ellos eran inevitables: dietas, días sagrados, observancias ceremoniales. Pero Pablo escribe para unificarlos, y lo hace mostrándoles que las escrituras judías son en realidad para todos los creyentes, judíos y gentiles, unidos solo en Cristo. Culturalmente los gentiles preguntaban por qué debemos o deberíamos preocuparnos por historias de Abraham o de Moisés. Históricamente vivían bajo la Pax Romana, pero con persecución latente, y socialmente eran mayormente pobres, sin acceso a copias personales de las escrituras o de los rollos que estaban en aquel entonces, escuchándolas solo cuando se leían públicamente. Teológicamente, Pablo está estableciendo la suficiencia y utilidad perpetua de toda la revelación escrita. Cada palabra del Antiguo Testamento existe para producir en nosotros perseverancia, consolación y esperanza que nos transforman y que nos unen alrededor de la cruz. Habiendo establecido este parámetro, queridos hermanos, y habiendo establecido este fundamento, Pablo nos invita en 3 verdades monumentales que emergen de este breve pero denso pasaje de Romanos. Estas verdades no son abstractas, son vitales para nuestra salud espiritual y para la unidad de la iglesia. Acompáñenme entonces a analizar el primero de ellos. Las escrituras fueron diseñadas divinamente para nuestra formación espiritual. El versículo 4, la primera parte. Cuando el apóstol San Pablo dice, porque las cosas se escribieron antes, Pablo está usando el término griego que literalmente significa que fueron escritas de antemano. Esto implica un propósito y implica una planificación divina. No está hablando solo de registros históricos que coincidentemente sobrevivieron. Pablo está hablando de textos que
que Dios supervisó para que llegaran hasta ese entonces a la iglesia de Roma y también hasta nosotros. Y la frase "para nuestra enseñanza" es clave acá. Significa instrucción formal, enseñanza sistemática. Y Pablo está diciéndonos que cuando leemos sobre Abraham, cuando leemos sobre Isaac, cuando leemos que fueron probados con Isaac, o cuando nos habla de José perdonando a sus hermanos, de ahí en Génesis 51, o sobre David enfrentando a Goliat, o sobre Daniel en el foso de los leones, no estamos leyendo simples cuentos inspiradores, estamos recibiendo instrucción divina sobre la naturaleza de Dios, la condición humana, el pecado, la redención, la fe, la obediencia. Entonces, imagínate Pablo escribiendo esto. Recordemos, está en Corinto, probablemente en la casa de Gayo, Romanos capítulo 16. Es temprano en la mañana, tal vez. La ciudad apenas despierta. Pablo tiene delante pergaminos o papiros con porciones del Antiguo Testamento. Toda su vida ha estado saturado de esas escrituras. Fue educado, recordémoslo, a los pies de Gamaliel y memorizó la Torá y conoció a los profetas. Pero ahora, iluminado por el Espíritu Santo, ve esas mismas escrituras con ojos nuevos. Ve a Cristo en cada página y sabe que los creyentes en Roma, muchos sin información rabínica, muchos gentiles que apenas conocen las historias básicas, necesitan entender esto. Cada palabra del Antiguo Testamento existe para enseñarte algo sobre Dios y sobre tu salvación. Y también nos quiere enseñar el día de hoy. Los comentaristas reformados han señalado que este versículo es fundamental para la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Juan Calvino nos dice en su comentario sobre Romanos, dice que aquí Pablo magníficamente afirma la utilidad de las Escrituras, para que no las despreciemos bajo la dispensación del Evangelio. ¿Por qué tendríamos que decir esto? Porque había y hay también quienes piensan que el Antiguo Testamento es irrelevante ahora que tenemos a Cristo. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Cristo no cancela el Antiguo Testamento, lo cumple. Y todo lo cumplió, sigue siendo útil para nuestra instrucción. Charles Odgert, ¿cierto? Un tremendo teólogo, añade que el propósito divino en la preservación de estos registros no era meramente histórico, sino didáctico. Douglas Smoot, en su excelente comentario, observa que para nuestra enseñanza significa que el pueblo de Dios en todas las épocas debe escuchar estas escrituras como hablando directamente a ellos. Por lo tanto, la conclusión teológica es clara, queridos hermanos. Despreciar el Antiguo Testamento es despreciar la pedagogía que Dios mismo diseñó para nosotros. Cuando ignoramos grandes porciones de nuestra Biblia, nos privamos de la instrucción que el Señor consideró necesaria para nuestra madurez. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, aquí por lo tanto hay una verdad que debería sacudir nuestra relación con la Biblia. No tenemos en nuestras manos un libro accidental. Tienes entre tus manos un currículo diseñado por Dios para tu formación espiritual. Cada relato, cada genealogía, cada ley, cada profecía, cada escritura escrita por la pluma de esos 41 escritores, fue cuidadosamente preservada porque el Padre sabía que tú la necesitarías. Piénsalo, el Dios eterno que ve el final desde el principio, supervisó que textos llegarían hasta tus manos y lo hizo pensando específicamente en ti, en tu lucha, en tus dudas, en tus necesidades, en tus dolores, en tus afrentas. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblias completas, pero solo leemos el Nuevo Testamento? ¿Cuántos nos saltamos los libros difíciles, como Levítico, como Ezequiel o como Daniel? ¿Y cuántos pensamos que el Antiguo Testamento es solo para especialistas, pero no para creyentes comunes? Pablo destruye esa mentalidad y dice, todo fue escrito para ti.
La historia de Adán y Eva te enseña sobre el origen del pecado y las promesas de redención. Encontramos en Génesis 3:15 el protoevangelio. La vida de Abraham te enseña sobre fe y justificación. El Éxodo te enseña sobre liberación divina. Los salmos te enseñan a orar. Los profetas te enseñan sobre juicio y misericordia. Y todo, absolutamente todo apunta hacia el Mesías, hacia Cristo. Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. ¿Y qué Escrituras? El Antiguo Testamento. Era lo único que tenían físico. Cuando entendemos esto, queridos hermanos, nuestra actitud hacia la Biblia cambia radicalmente. Ya no vemos como un libro antiguo que tenemos que estudiar por obligación religiosa. La vemos como el instrumento que Dios usa para formarnos a la imagen de Cristo. Cada vez que abres tu Biblia, y particularmente el Antiguo Testamento, Dios está activamente enseñándote. No importa si lees sobre guerras en Josué o poesías en Cantar. Hay instrucción divina ahí para ti. Y aquí está lo hermoso. Dios no diseñó este currículo para hacerte religioso. Lo diseñó para hacerte semejante a Cristo. Toda la escritura interpretada correctamente te lleva a Jesús. Permítame hacerte una reflexión en este primer encabezado. ¿Estás aprovechando el currículum completo que Dios diseñó para ti o te has conformado con fragmentos del Nuevo Testamento solamente? ¿Hay libros de la Biblia que has estado evitando porque parecen difíciles o irrelevantes? La respuesta está, creo yo, en cambiar tu perspectiva. No lees Levítico para entender rituales arcaicos, los lees para entender la santidad de Dios y la necesidad de un sacrificio perfecto, el cual es Cristo. No lees crónicas para memorizar nombres, no lees para ver cómo Dios preservó el linaje mesiánico a pesar de la infidelidad humana. Todo tiene propósito, todo es para tu enseñanza. ¿Confiarás en que Dios sabe mejor que tú qué necesitas aprender? Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado de este mensaje. Las Escrituras producen perseverancia y consuelo que generan esperanza. La segunda parte del versículo 4, Pablo nos escribe a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí el apóstol usa, o aquí hay un proceso espiritual. Y hay un proceso espiritual que debemos entender, queridos hermanos. La palabra paciencia significa resistencia activa, perseverancia bajo presión, aguante que no se rinde. No es pasividad resignada, es tenacidad militante. La palabra consolación, que puede traducirse como consuelo, exhortación o aliento, es la misma raíz que Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Y el resultado final de esta dupla es esperanza, que en el vocabulario bíblico no es un deseo vago, sino una certeza fundamentada en las promesas de Dios. Y Pablo está describiendo cómo funcionan las Escrituras en la vida del creyente, es decir, en usted y en mí. Cuando pasas por pruebas, cuando pasas por enfermedades, por pérdidas, por persecución, por traición, y te sumerges en la palabra, algo sobrenatural sucede en tu vida. Lees sobre Job perdiendo todo, pero manteniéndose fiel, y recibes fuerza para seguir adelante. Lees sobre el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y recibes consuelo que calma tu alma angustiada. Y ese consuelo y esa perseverancia producen la convicción profunda de que Dios no te ha abandonado y que cumplirá todas sus promesas. En el fondo produce fe. Imagina entonces por un momento a Pablo escribiendo esto mientras recuerda su propio sufrimiento. Recordemos, fue apedreado en Listra y dado por muerto. Ha pasado noches en cárceles oscuras en Filipo. Ha naufragado. Ha sido traicionado por hermanos, Juan Marcos, recordemos, no. ¿Quién lo ha sostenido?
Las Escrituras, cuando estaba en la cárcel en Filipo, con la espada sangrando por los azotes. Él y Silas cantaban himnos, probablemente salmos memorizados. Las Escrituras les dieron perseverancia y consuelo, y eso produjo la esperanza que los mantuvo cantando en la oscuridad, lúgubre de las cárceles ahí en Filipo. Fíjense que los comentaristas han señalado la estructura gramatical aquí. El genitivo de las Escrituras puede entenderse como genitivo de fuente. Las Escrituras son la fuente de donde fluye la paciencia y la consolación. John Murray, en su magistral comentario sobre Romanos, nos dice que la paciencia y la consolación no son meramente enseñadas por las Escrituras, sino efectivamente producidas por ellas en los corazones de los creyentes cuando las leemos y las estudiamos. Es el Espíritu Santo entonces trabajando a través del medio que Él mismo inspiró. F.F. Bruce añade: la esperanza cristiana no es un optimismo infundado, sino que se basa firmemente en la revelación de Dios en las Escrituras. Y Thomas Schneider observa que Pablo ve las Escrituras no como letra muerta, sino como voz viva de Dios que fortalece y anima al caído, al cansado, al tribulado. La conclusión teológica es profundísima. Dios no nos deja solo en el sufrimiento, nos ha dado un instrumento poderoso, su palabra, que sobrenaturalmente produce en nosotros lo que más necesitamos: capacidad para resistir y consuelo que sana. Y cuando esos dos elementos, queridos hermanos, querida iglesia, se combinan, surge esperanza inquebrantable. Hermano, hermana en Cristo, permíteme ser directo contigo. La vida cristiana no es fácil. Si alguien te vendió un evangelio de prosperidad donde todo es éxito y bendiciones materiales, te engañaron. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Y Pablo escribió: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, nos dice Pablo, le escribe a Timoteo. Y el sufrimiento, por lo tanto, es parte del paquete. La pregunta no es si vendrán las pruebas, sino cómo las enfrentarás cuando lleguen. Pablo te da la respuesta aquí y dice que las Escrituras producen lo que necesitas para atravesar el fuego sin quemarte, las pruebas sin desfallecer, cuando el diagnóstico médico es aterrador, cuando el matrimonio está colapsando, cuando perdiste tu trabajo, cuando la depresión te aplasta, cuando la iglesia te decepciona, cuando tu fe está siendo probada hasta el límite de casi desfallecer. Ahí es cuando las Escrituras se convierten en tus salvavidas, no porque tengan fórmulas mágicas, sino porque te conectan con el Dios vivo que ha sostenido a su pueblo a través de milenios de sufrimientos. Cuando te conecta con lo real, cuando te conecta con Cristo. ¿Quieres perseverancia? Lee sobre José, vendido como esclavo, falsamente acusado, olvidado en la cárcel, pero manteniendo su integridad, porque sabía que Dios estaba con él. Y 13 años de sufrimiento, y al final Dios lo exalta y usa todo ese dolor para salvar naciones. ¿Quieres consuelo? Léete el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarte. Lee Isaías 40. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías. Esas no son palabras vacías, son promesas del Dios que no puede mentir. Dios es inquebrantable. Dios no cambia, hermanos. Y cuando la perseverancia y el consuelo se juntan en tu corazón, nace la esperanza. No una esperanza fingida que ignora el dolor, sino una esperanza profunda que dice: sé que esto duele, pero sé también que mi Dios es soberano, que nada escapa a su control. No está trabajando todas las cosas para mi bien. Y que un día
enjuagará toda lágrima de mis ojos. Esa esperanza no se fabrica con pensamientos positivos, se cultiva sumergiéndote en las Escrituras día tras día, dejando que la verdad de Dios penetre hasta lo más profundo de tu ser. Permíteme hacerte unas preguntas. Cuando llegan las pruebas severas, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es tu primera respuesta? ¿Corres a las redes sociales buscando validación? ¿Te sumerges en Netflix para escapar viendo una serie? ¿Te ahogas en autocompasión? ¿O corres a las Escrituras? Sé honesto. Tu respuesta automática en el sufrimiento revela dónde realmente está puesta tu confianza. Si las Escrituras no son tu primera fuente de consuelo y perseverancia, entonces en la práctica estás diciendo que no crees en Dios, que diseñó su palabra para sostenerte, para darte esperanza. ¿No es el momento de cambiar eso? La próxima vez que el dolor te golpee, antes de hacer cualquier cosa, abre tu Biblia, lee un salmo en voz alta, medita en una promesa, deja que Dios te hable, que te revele su voluntad y descubre que Él realmente produce perseverancia, consuelo y esperanza a través de su palabra. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de este mensaje. El Dios de las Escrituras nos capacita para la unidad cristocéntrica. El Dios de las Escrituras nos capacita para la unidad cristocéntrica. El versículo número 5 nos dice: Pablo ahora eleva la mirada desde el instrumento, las Escrituras, hacia él. Y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Esta frase es densamente teológica. No dice simplemente Dios quien nos da paciencia, sino el Dios de la paciencia y de la consolación. Está identificando atributos divinos. Dios no solo distribuye estas cualidades, Él es la fuente y personificación de ellas. Es el Dios que demostró paciencia, una paciencia infinita con Israel. Recordémonos, un Israel rebelde durante 40 años en el desierto. Es el Dios que consoló a Elías deprimido bajo el enebro. Es el Dios que esperó pacientemente que el hijo pródigo volviera. Luego viene la petición: os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y la palabra sentir significa pensar, tener una mentalidad, una disposición compartida. No es meramente acuerdo intelectual, es unidad de corazón y es unidad de propósito. Y el estándar es según Cristo Jesús. Cristo es la norma, el patrón, el modelo. La unidad no es alrededor de personalidades carismáticas, ni de tradiciones humanas, ni de preferencias culturales. Es una unidad moldeada por y centrada en Cristo. Y Pablo está escribiendo esto pensando en la iglesia romana dividida. Judíos que insisten que guardar la Torá, gentiles que se sienten libres de ella. Disputas sobre comida, días santos, purezas ceremoniales, murmuraciones, juicios, divisiones. Y Pablo dice: el mismo Dios que pacientemente soportó toda la historia redentora, el mismo Dios que consoló a su pueblo en cada generación, ese Dios puede darles lo que ustedes no pueden producir por sí mismos: unidad genuina en Cristo. Y aquí está la clave teológica. La unidad cristiana no es un proyecto humano, es un don, es un proyecto divino, un don divino, no la manufactura de un pastor carismático, ni un programa de iglesia, ni buena voluntad religiosa. La produce el Espíritu Santo cuando los creyentes se someten al señorío de Cristo. Leon Morris comenta y dice: Pablo no está pidiendo uniformidad mecánica, sino unidad orgánica centrada en Cristo. John Stott añade: la unidad que Pablo busca no es uniformidad superficial, sino armonía profunda basada en una lealtad común en Cristo. Douglas Mood señala acertadamente: la medida de la unidad es Cristo mismo. Una iglesia es verdaderamente una cuando comparte la mente de Cristo.
La conclusión teológica es transformadora. El Dios que pacientemente obró la redención y que consuela a su pueblo en el sufrimiento es el mismo que capacita a la iglesia para vivir en unidad. Y esa unidad no se basa en nuestras preferencias, queridos hermanos, sino en conformarnos todos a Cristo. Amados hermanos y hermanas. Y aquí está una verdad incómoda. La iglesia debiera ser el lugar más unido del planeta, pero a menudo es el más dividido. Nos peleamos por estilos de música, por colores de alfombra, por versiones de la Biblia, por métodos educativos, por enfoques políticos. Formamos bandos, murmuramos, juzgamos, nos separamos, y el mundo mira y dice: si ni siquiera puedes llevarse bien entre ustedes, ¿por qué debería escuchar su mensaje sobre amor y reconciliación? ¿No te parece lógico? Y Pablo nos confronta aquí, querido hermano, y nos dice: el problema no es falta de técnicas para resolver conflictos. El problema es que no estamos mirando la cruz, no estamos mirando a Cristo. Cuando cada grupo insiste en sus preferencias, cuando cada facción exige que las cosas se hagan a su manera, cuando juzgamos a otros creyentes por asuntos no esenciales, estamos demostrando que nuestra mentalidad no está según Cristo Jesús. Cristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo recibió a pecadores, Cristo oró por sus enemigos. Cristo dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, dice Juan capítulo 13, versículo 55. La unidad cristocéntrica significa que yo renuncio a mi derecho de tener todo a mi manera. Duele tu ego, ¿cierto? Significa que prefiero ceder en cosas no esenciales antes que romper la comunión. Significa que valoro más la paz de la iglesia local que ganar una discusión. Significa que reconozco que hermanos maduros pueden tener convicciones diferentes en asuntos secundarios. Y está bien. Y lo esencial es Cristo, su deidad, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, su señorío, su regreso, que son las doctrinas cardinales. Y en eso debemos estar absolutamente todos unidos y todos de acuerdo. En lo demás, debemos tener gracia para soportarnos. Y aquí está lo glorioso, queridos hermanos. Pablo no dice: esfuércense para tener un mismo sentir. Dice: que Dios os dé. La unidad genuina es un milagro, es obra sobrenatural del Espíritu Santo. Tú no puedes fabricarla, pero puedes pedirla, puedes humillarte, puedes soltar tu orgullo, puedes pedir perdón, puedes extender gracia, puedes decidir amar a ese hermano que te cae mal, puedes dejar de murmurar, puedes defender la reputación de otros en lugar de difamar. Y cuando una iglesia hace esto colectivamente, el Dios de la paciencia y de la consolación hace su obra y produce unidad hermosa que glorifica a Cristo. Permíteme ya hacerte las últimas preguntas para ir concluyendo este mensaje. ¿Hay quienes en tu iglesia con quien estáis en un conflicto? ¿Hay un hermano o hermana que has estado juzgando porque no piensa exactamente como tú en asuntos no esenciales? ¿Estás construyendo la unidad o estás contribuyendo a la unidad o a la división de tu iglesia local? Sea brutalmente honesto, querido hermano. Cuando hablas de otros miembros de la iglesia, ¿tus palabras edifican o destruyen? Cuando surge un conflicto, tu primera pregunta es: ¿cómo puedo ganar esto? ¿O cómo glorifica a Cristo mi respuesta aquí? La unidad cristocéntrica te costará tu orgullo, te costará tu necesidad de tener razón, te costará tu comodidad, pero vale cada centavo de ese precio, porque cuando una iglesia camina en verdadera unidad alrededor de Cristo, alrededor de la cruz, el mundo no puede ignorar ese testimonio. Jesús oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, nos dice Juan 17.
La unidad de la iglesia es un argumento evangelístico. ¿Está tu vida construyendo a ese argumento o destruyéndolo? Ya para finalizar este mensaje de este día, hermanos queridos, hemos recorrido un pasaje breve pero denso que exige respuesta. Vimos que las escrituras fueron diseñadas divinamente para tu formación espiritual. Cada libro de Génesis a Apocalipsis, cada capítulo llegó a tus manos porque Dios sabía que lo necesitarías en un momento de tu vida. Y esto debe cambiar radicalmente cómo te acercas a la palabra. Ya no más Biblias cerradas o porciones ignoradas. Descubrimos que las escrituras producen perseverancia y consuelo que generan esperanza. En tus momentos más oscuros, Dios te ha dado su palabra como instrumento poderoso que sobrenaturalmente sostiene tu alma y genera esperanza inquebrantable, fundada por supuesto en sus promesas. Y vimos que el Dios de las Escrituras nos capacita para la unidad cristocéntrica. La división en la iglesia revela que no estamos conformando nuestras mentes a Cristo. Pero Él puede darnos un mismo sentir si renunciamos a nuestro orgullo, a nuestro ego y nuestras preferencias. Estas tres verdades que he compartido contigo en este video, en este mensaje, convergen en la idea central. Las Escrituras fueron divinamente preservadas para enseñarnos que el mismo Dios que mostró paciencia y consolación a su pueblo a través de la historia, nos da hoy esperanza firme en medio del sufrimiento y nos capacita para vivir en unidad cristocéntrica. Como iglesia, todo apunta a Cristo, todo apunta a Él. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Si eres creyente, Dios te llama a una relación más profunda con su palabra, a confiar en que realmente puedes sostenerte en el sufrimiento y que su palabra te va a humillar buscando unidad genuina en la iglesia, aunque te cueste. Si no conoces a Cristo, este libro completo de la Biblia habla sobre una persona, Jesucristo, el cumplimiento de cada promesa, el sacrificio perfecto, el Rey anunciado, que murió en tu lugar para que fueses y pudieras ser reconciliado con Dios. Y también resucitó demostrando que su sacrificio fue aceptado. Hoy te ofrece perdón, hoy te ofrece vida nueva, esperanza eterna por fe en Él. Reflexiona. ¿Realmente crees que Dios supervisó qué textos llegarían a tus manos porque sabía que lo necesitarías? Sí, querido, porque hay grandes porciones de tu Biblia sin leer. Cuando el sufrimiento te golpee, esta semana, mañana, porque lo va a hacer, ¿será tu primera respuesta a correr a las escrituras o a cualquier distracción? Hay división en tu iglesia que tú estás alimentando con tu actitud y falta de gracia hacia hermanos que piensan diferente en asuntos no esenciales. ¿Estás dispuesto a ser parte de la solución buscando unidad cristocéntrica, aunque te cueste tu orgullo y tu ego? Que el Dios de la paciencia, queridos hermanos, y el Dios de la consolación nos conceda a todos un mismo sentir según Cristo Jesús. Y al finalizar este mensaje, permíteme orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Ha sido exhortada tu palabra, Señor. Y a esta hora te pido por mis hermanos que han escuchado este mensaje, que han llegado hasta este mismo momento, y que puedan recibir, Señor, la paz, el consuelo, para que esto pueda ser transformado en una esperanza cierta, basado en tu palabra. Ayúdanos a ver nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras dificultades a través del filtro de tu palabra. Ayúdanos a centrar nuestra vida en Cristo, que es la unidad perfecta, Señor. Y de esa manera tú te glorificarás en la iglesia. Muchas gracias te doy, Señor, a esta hora de la noche, a esta hora del día, a esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, gracia y paz para tu vida. Y si te ha gustado este mensaje, bueno, compártelo con otros, comparte esta bendición y permite que la bendición corra a través de compartiendo este mensaje en tus redes sociales y dejando un
un like, que me permite que esta red social donde voy a subir este video pueda viralizarlo también y que otros puedan conocer al Cristo de las Escrituras. Nos vemos en otro momento de cápsulas teológicas. Chao, chao.